Las generadoras eléctricas de Chile acaban de presentar un estudio sobre los beneficios que traería tener, escuche bien, una sociedad más electrificada. ¿De qué se trata esto? Hablamos con Claudio Sivas, vicepresidente de Generadoras de Chile. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, ¿qué significa una sociedad más electrificada? Porque si yo me quedo con lo de electricidad, uno pensaría que estamos bastante electrificados. O sea, de hecho, se corta la luz y son muchos los problemas que se generan. Efectivamente, a pesar de que uno tiene la sensación de que la electricidad ocupa una enorme cantidad de nuestra energía, en realidad es muy poco lo que usamos del total de energía. De hecho, en el mundo, al igual que en Chile, el consumo total de energía eléctrica es el 20% del total de energía que consumimos. Como el 60% son los combustibles, del transporte, de los usos de las maquinarias. Y hay una gran proporción incluso en Chile que es la biomasa, que es la leña, que la usamos para la calefacción, sobre todo en el sur. Entonces la electricidad en Chile y el mundo es un energético que a medida que avanzamos en una sociedad más desarrollada y sobre todo en la medida que necesitamos ciudades más descontaminadas, combatir el cambio climático, aparece como un energético que está penetrando todos los usos que antes no lo hacía. Y Ahí me detengo un segundo. Ese 20% en nuestro país es principalmente porque lo enfocamos solamente en algunas necesidades, por ejemplo, lo que es la luz. Por ejemplo, hay lugares donde se usa mucho, en el sector comercial, en los edificios, ¿no es cierto?, acá, pero en la minería es 1/3 del consumo energético y en el transporte es el 1% del consumo energético. Entonces, la electricidad, y para qué decirlo en el transporte aéreo, hay lugares donde no existe la electricidad. Lo que está sucediendo, producto de la tecnología y la innovación, es que está empezando a usarse la electricidad en algo donde antes no se usaba. ¿Y dónde se está usando principalmente, emergentemente? Es en la electromovilidad y en muchos lados está empezando a usarse más también en el uso de la calefacción, el agua caliente, por las virtudes que tiene. No tiene emisiones, un auto, una casa eléctrica no tiene chimenea, no tiene tubo de escape. Y eso es una necesidad del futuro. Amigable con el medio ambiente en este caso. De hecho, hemos visto cómo de alguna manera ha habido una reconversión hacia el uso de la electricidad en la calefacción. Con sus pros, con sus contras, pero evidentemente un paso. Lo que sí está muy lejos, si tú me puedes rebatir eso, yo lo sé, es la electromovilidad, es decir, moverse a través de electricidad. Aquí tenemos los híbridos, que son algunos pocos, y todavía no llegamos a otros países donde efectivamente están haciendo un cambio radical en pensar en autos eléctricos. A ver, esto está ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Y está ocurriendo básicamente, si tú miras el 2010, en el mundo había 1000 autos eléctricos. Ya el 2015 había 1 millón, 2016 2 millones, y se proyecta que al 2030 haya 150 millones de autos eléctricos en el mundo. De hecho, leí hace poco que Volkswagen propone que al 2025 ellos produzcan 3 millones de autos al año, solo una compañía. Entonces, la transición de la electromovilidad está ocurriendo básicamente por algo que antes no existía, que eran baterías de un tamaño suficiente que cupieran en un auto y que tuvieran una suficiente autonomía para que el auto llegara a una distancia razonable. Y esa transición está ocurriendo tal que se estima que de aquí a 5 años plazo, la curva se va a intersectar y tú vas a estar indiferente entre comprarte un auto combustible y uno eléctrico. Era un usuario común. Pero lo que nosotros quisimos mirar en este estudio que hicimos es qué efectos tendría para Chile esto, y básicamente efectos en el uso. Y tiene 3 grandes efectos. Eficiencia energética. La electricidad es mucho más eficiente. Súper simple, ¿por qué? Un motor a combustión, el 85% de la energía que entra por la benzina se quema, sale en calor. Por eso tiene un radiador, tiene aceite y todo eso. Pensando también que al arrancar el motor, de hecho, ya se está consumiendo mucho combustible. Un auto eléctrico cuando está parado no hay motor andando, no hay nada andando. Y la batería, en contrario, tú tienes la energía que tú transformas y te llevas casi al 70% en movimiento. Entonces hay una relación de 1:4 o 1:5. Y eso va a cambiar radicalmente también nuestro consumo como país. Tú sabes que el primer energético que compra Chile al mundo es el petróleo, para principalmente el transporte. En la medida que nos vayamos a electrificación, y sobre todo porque la electricidad crecientemente va a ser más de fuentes renovables locales, vamos a empezar a importar menos petróleo y usar mucho más nuestras fuentes locales. Y adicionalmente, para qué decir, hablando justamente acá en Reporte Minero, es que esto es una gran noticia para la industria del cobre y la industria del litio, porque son de los grandes drivers que hay detrás de la electromovilidad. Lo estuvimos conversando la semana pasada, también lo conversamos en algún minuto contigo, la gran necesidad de cobre que se necesita para justamente estas baterías de los autos eléctricos, para el funcionamiento de la electromovilidad. Es decir, si ahora estamos preocupados por si se va a demandar más cobre, si efectivamente la electromovilidad se vuelve una necesidad de todos los países, hay un gran desafío para la industria minera. La electromovilidad va a ocurrir sí o sí. La gran discusión es cómo Chile llega más rápido a adoptarla como país propio y cómo rápidamente aprovecha el boom global. El boom global por el cobre se va a dar. El auto eléctrico consume 4 o 5 veces más cobre. ¿Para qué decir buses eléctricos? En China hoy ya hay 220.000 buses eléctricos circulando. Y en el Transantiago, por ejemplo, que es otra cosa que quisimos mirar, se están licitando ahora, para la licitación de ahora, 90 buses. Nosotros creemos que podemos partir
de aquí a los próximos 3 años ya con 600 y aspirar que el día de mañana nuestro transporte público de aquí a 15 años más sea 100% eléctrico. Y eso va a tener menores emisiones, las ciudades se van a descontaminar, pero además va a ser más silencioso y además vamos a usar nuestro cobre propio y el litio, que también es nuestro gran Chile y Argentina, son los grandes productores de litio en el mundo. Claudio, vuelvo al concepto de una sociedad más electrificada, que entre sus patas, digamos, está la electromovilidad. Tú contabas cómo está Chile con respecto a los autos eléctricos, ¿cómo está con el resto? Yo hablaba un poco de la reconversión de calefacción, que va lento, pero que evidentemente tiene que considerar otras fuentes de energía. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Estamos muy atrasados, viendo ya los beneficios que tiene esto? Mira, el gran movimiento que tiene que haber detrás de esto y la gran razón por cual la electrificación va a llegar es porque nuestras ciudades tienen el mayor problema ambiental de Chile, que es la contaminación. Que al año producen como 4.000 muertes prematuras y a medida que uno avanza hacia el sur, son mucho más contaminadas que Santiago, principalmente por las emisiones de calefacción del hogar, básicamente la leña en invierno. Entonces, la tecnología está avanzando, hay nuevos equipos que son básicamente estos calefactores split, que son capaces de calefaccionar en el invierno, enfriar en el verano, y que son más caros de invertir, pero son mucho más baratos de operar y no generan tampoco contaminación intradomiciliaria, que es algo que afecta mucho la salud de los niños chicos y los adultos mayores. El querosene que conocemos, o incluso antiguamente el brasero, generaba muchas... Ahí está el beneficio, pero quiero poner un contra. Eso también fue discutido ampliamente con los episodios que tuvimos, por ejemplo, en la región metropolitana con los cortes de luz, tema climatológico. Hay evidentemente un tema de las distribuidoras de electricidad, pero muchos dijeron, a mí me están pidiendo que por todos los beneficios que tiene, reconvierta mi calefacción a eléctrica, pero si no hay electricidad, estoy frito. Efectivamente. ¿Qué pasa cuando se da ese aspecto que es muy cotidiano? Nuestra sociedad es cada vez más dependiente de la electricidad, no solamente por cosas tan directas como la calefacción, sino que nuestros teléfonos, las comunicaciones. La cocina eléctrica. Entonces, lo que tenemos que avanzar en paralelo es redes eléctricas más, que se llama resilientes. Hoy día hemos visto cómo emergen más las catástrofes naturales, los incendios forestales, las lluvias, la nieve. La nieve que tuvimos en Santiago no había habido una nieve hace 150 años. Entonces, nuestras redes en el futuro tienen que transitar también necesariamente redes más resilientes, estar más preparados para estas disrupciones, y ahí van a venir dos grandes otras tendencias. Una es la digitalización, o sea, las redes van a saber inteligentemente dónde se cortó la luz, y la cuadrilla va a poder responder de manera mucho más rápida que lo puede hacer hoy, que básicamente es ciego el sistema, no sabe. Y lo otro que va a ocurrir es descentralización. Cada vez más las casas van a tener batería, los autos mismos son una batería con rueda, incluso va a haber techos solares. Entonces las redes van a dejar de ser esta red única donde se produce en un lado y se consume en otro. Bien, Claudio, va para allá la cosa y obviamente hay que seguir el carro, como así se dice. Absolutamente, y invito a mirar este estudio en generadoras.cl y con cómo va a avanzar Chile en electrificarse. Invitados todos entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación.